Desde que tengo memoria, las hojas me responden cuando las toco. No con palabras como las de los elfos de la corte, ni con cantos brillantes como los de las hadas del alba. Lo hacen de otra manera, con estremecimientos suaves, con el giro lento de sus tallos hacia mi voz, con el perfume que cambia cuando estoy triste, cuando tengo miedo o cuando mi corazón late demasiado deprisa. Mi madre decía que yo no había nacido en una cuna, sino en el centro de un jardín que ninguna estación lograba marchitar. Tal vez por eso, desde niña, preferí la compañía de los brotes dormidos a la de los salones encendidos. Me llamo Eirabel, y durante años fui la hada de la que todos hablaban en voz baja, no porque fuera la más bella, ni la más sabia, ni la más poderosa. Al contrario, en el reino feérico de Litariel, donde las alas se medían como si fueran coronas, y la luz de cada hada revelara su linaje, yo era apenas un murmullo verde en medio de un mundo de oro y plata. Mis alas no relucían, tenían el color tenue del musgo bajo la lluvia. Mi vestido no estaba hecho con hilos de luna, sino con fibras de lirio silvestre y pétalos cosidos a mano. Y mientras otras soñaban con bailar junto a los príncipes elfos en las fiestas del palacio, yo prefería arrodillarme junto a las raíces viejas y escuchar los secretos del bosque. Decían que hablaba con las hierbas como si estuviera loca. No sabían que las hierbas también hablaban conmigo. El jardín del santuario bajo, donde yo trabajaba desde antes de cumplir 100 lunas largas, se extendía detrás de las torres orientales del reino, en una hondura donde siempre flotaba una neblina azul. Allí crecían plantas que nadie más sabía cuidar, flores que cerraban sus pétalos ante la soberbia, enredaderas que se secaban si oían mentiras, helechos que inclinaban sus copas cuando alguien llegaba con intenciones oscuras. Yo pasaba las mañanas con ellas, peinando sus hojas con los dedos, susurrando melodías antiguas y recogiendo semillas en pequeños cuencos de nácar. Aquel día, sin embargo, el jardín tembló antes de que el cielo cambiara. Fue apenas un suspiro, un escalofrío que recorrió la tierra húmeda bajo mis pies descalzos. Las campánulas se inclinaron todas al mismo tiempo. Los tintos tallos de lavanda se apretaron entre sí, y las hierbas de plata, las más discretas de todas, se enroscaron como si intentaran esconder su brillo. Me agaché de inmediato. «¿Qué ocurre?», pregunté, rozando la tierra con la palma. El aroma del jardín cambió. La menta se volvió amarga. El romero, inquieto, los pétalos de sombra, que solo abrían cuando el reino estaba en peligro, giraron hacia el sendero de piedra que descendía desde el bosque alto. Entonces lo vi. Al principio creí que era un reflejo de la niebla, una silueta alta, inmóvil, casi fundida con los troncos de los álamos negros. Pero no era niebla, era un hombre, un elfo, comprendí cuando avanzó un paso. Llevaba un abrigo oscuro, largo hasta las botas, bordado con hilos tan apagados que parecían ceniza bajo la luz. No portaba emblema de casa noble, ni joyas, ni armas visibles. Su cabello, más claro que la corteza de los sauces, al amanecer, caía sobre sus hombros con una elegancia descuidada. Pero fueron sus ojos los que me obligaron a quedarme quieta. Jamás había visto unos ojos así. No brillaban como los de los elfos solares, ni tenían la dulzura cristalina de los feéricos del río. Eran profundos, serenos y extrañamente tristes, como si en ellos viviera un invierno que aún no había llegado al mundo. No daban miedo, daban silencio, y las hierbas estaban escuchándolo. Lo supe porque se apartaron suavemente a su paso, como si lo reconocieran. «No debería estar aquí», le dije, poniéndome de pie tan rápido que se me soltaron varias semillas del delantal. «El santuario bajo está cerrado a los visitantes». «Lo sé», respondió. Su voz era baja, pero no fría. Sonaba como las ramas altas cuando se mueven antes de una tormenta lejana. «Entonces debería marcharse». No se movió. «He venido a buscar a la que habla con las raíces», dijo. Mi respiración se detuvo un instante. En la corte me llamaban así para burlarse. Escuchar aquel nombre en labios desconocidos me erizó las alas. «Se equivoca de sendero», respondí, intentando sostener la calma. «Aquí solo trabaja una jardinera». Él inclinó apenas la cabeza, observándome con una atención que me hizo sentir transparente. «Las flores no se inclinan ante una simple jardinera, Eirabel». Mi nombre en su voz sonó como si siempre hubiera estado guardado en el aire, esperando a ser pronunciado. Di un paso atrás. «¿Quién eres?». Durante un momento pensé que no contestaría. El viento empujó la niebla entre nosotros. Las hojas de los álamos susurraron algo que no alcancé a comprender. Luego él avanzó un solo paso más, y la sombra de su abrigo rozó el borde del sendero de piedra. «Me llamo Aderian», dijo, «y necesito tu ayuda». No sabía entonces que aquel nombre partiría mi destino en dos. No, sabía que el jardín entero contenía la respiración, porque las hadas ocultas entre las flores lo estaban oyendo todo. No sabía que, en el corazón de Litariel, se estaba despertando un secreto antiguo que no venía con oscuridad de monstruos ni con guerra de espadas, sino con algo más difícil de enfrentar.
una promesa imposible entre dos almas que jamás debieron encontrarse. Lo único que supe, mientras mis dedos apretaban el borde de mi cesta, fue que las hierbas no sentían temor, sentían expectación, y cuando una mata de tomillo dorado rozó mi tobillo como si quisiera empujarme hacia él, comprendí que el jardín, que nunca se equivocaba, me estaba pidiendo que escuchara. No debí seguirlo, lo pensé mientras avanzaba detrás de Aderian por el sendero cubierto de niebla, con mi cesta todavía colgada del brazo, y el corazón latiéndome en la garganta como un pájaro encerrado. Ningún elfo desconocido debía conocer mi nombre. Ningún extraño debía atravesar el santuario bajo sin que los guardianes de la corte lo advirtieran. Y sin embargo, allí estaba yo, caminando junto a él entre álamos plateados, dejando atrás mis cuencos de semillas y mis macetas de luna, como si algo más antiguo que la prudencia hubiera decidido por mí. Las hierbas continuaban inclinándose a su paso. Aquello era lo que más me perturbaba. Las plantas no obedecían títulos ni apariencias. No les importaban las coronas, ni la sangre noble, ni la fama de los salones. Respondían a lo que latía debajo de la piel, a lo que nadie podía fingir. Si se apartaban para dejarlo pasar, si las hojas no se cerraban a su presencia, significaba que había verdad en él, pero también había tristeza. Podía sentirla como se siente la humedad antes de la lluvia. ¿A dónde me llevas?, pregunté por fin. A un lugar que no aparece en los mapas de Litariel, respondió sin mirarme. Eso no es una respuesta. Es la única que puedo darte por ahora. Fruncí el ceño. En cualquier otro momento me habría dado media vuelta. Sin embargo, el bosque a nuestro alrededor parecía escuchar cada palabra. Los helechos curvaban sus copas hacia nosotros. Los tallos finos del hinojo silvestre rozaban mis piernas como si intentaran calmarme. No era una sensación agradable, pero tampoco amenazante. Era como si todo el reino verde contuviera la respiración. Caminamos en silencio hasta que el santuario bajo quedó atrás y el sendero descendió hacia una arboleda que yo no recordaba haber visto nunca. Eso era imposible. Yo conocía cada rincón de los jardines orientales, cada raíz levantada, cada círculo de hongos luminosos, cada charco donde dormían luciérnagas acuáticas, pero aquel lugar parecía doblarse sobre sí mismo, como si hubiera permanecido oculto a plena vista durante siglos. Los árboles allí eran distintos. Sus troncos tenían vetas azuladas, y en las ramas crecían hojas oscuras con bordes de plata. No eran enfermizas. Eran hermosas de una manera extraña, como si la noche hubiera aprendido a florecer. Entre sus raíces nacían pequeñas flores negras con centro nacarado, que se abrían a nuestro paso y luego se cerraban despacio, como ojos discretos. Me detuve. Nunca había visto estas especies. Aderian se volvió hacia mí por primera vez desde que habíamos salido del jardín. En su rostro no había soberbia, sino algo mucho más inquietante, alivio. Entonces todavía viven, murmuró. ¿Qué son? La memoria de una promesa, respondió. Su manera de hablar me exasperaba, y al mismo tiempo me atraía. Cada frase parecía esconder una puerta. Yo quería abrirlas todas, y a la vez huir antes de saber qué había detrás. No entiendo nada de lo que dices. Lo sé. Sus ojos buscaron los míos con una calma que me desarmó. Estábamos tan cerca que pude notar un aroma tenue en su ropa, algo parecido al bosque después del crepúsculo. No olía a perfume de corte ni a resina ceremonial. Olía a hojas antiguas, a piedra húmeda, a caminos largos. No te he traído para confundirte, Eirabel, dijo en voz baja. Te he traído porque solo tú puedes escuchar lo que este lugar intenta decir. Miré alrededor. El aire vibraba, apenas, como una cuerda fina. Había un murmullo profundo bajo el canto lejano de las aves, bajo el roce de las hojas, bajo mi propia respiración. Cerré los ojos por instinto y apoyé una mano sobre el tronco del árbol más cercano. Entonces lo oí. No fueron palabras, fue una emoción. Soledad, una tan vasta y antigua que me recorrió entera. No nacía de los árboles, no de todos. Venía del claro que se abría, unos metros más adelante, donde una construcción de piedra gris emergía entre enredaderas dormidas. No era una torre, ni un templo, ni un palacio. Era algo intermedio, pequeño y noble, como un refugio olvidado por el tiempo. Abrí los ojos de golpe. Ese lugar está vivo. Aderian asintió. Y lleva años esperando. ¿Esperando a quién? A ti. Negué con la cabeza, retrocediendo un paso. No, no juegues conmigo. No estoy jugando. Su voz no se alzó, pero por primera vez se quebró apenas en la última palabra. Entonces lo vi con claridad. No era solo tristeza lo que habitaba en él. Era cansancio. Un cansancio tan silencioso que nadie en la corte lo habría advertido. El de alguien que llevaba demasiado tiempo sosteniendo algo a solas. ¿Quién eres de verdad?, pregunté otra vez. El viento se levantó y movió su cabello claro. Las flores negras a nuestros pies inclinaron sus rostros hacia él. Durante unos
Segundos, creí que callaría. Después, como si hubiera llegado al borde de una decisión que llevaba años evitando, respondió: «Soy el guardián de este lugar, el último, y tú eres la única hada a la que el bosque todavía le responde sin miedo». No supe qué contestar. Había pasado toda mi vida sintiéndome pequeña en un reino enamorado del brillo. Había aceptado ser la muchacha de las raíces, la que ensuciaba sus manos de tierra mientras otras aprendían danzas de cortejo y canciones de salón. Pero en su mirada no había burla, había certeza, como si aquello que todos habían visto como una rareza fuera, en realidad, la llave de algo mucho más grande. Bajé la vista y noté que una de las flores negras había rozado el borde de mi vestido. Su centro nacarado palpitaba suavemente, como un corazón diminuto. Las hadas estaban escuchando, recordé. Siempre lo hacían en los lugares donde la verdad estaba a punto de abrirse. Y yo, que había dedicado mi vida a oír lo que nadie más quería escuchar, comprendí que mi destino acababa de dar un giro del que ya no podría regresar intacta. Cuando levanté los ojos, Aderian seguía observándome en silencio, no con autoridad, no con impaciencia, con esperanza, y fue precisamente eso lo que más miedo me dio. Entré en el claro con la sensación de estar cruzando un umbral que el mundo había mantenido, cerrado para mí, durante toda la vida. No fue una decisión del todo valiente, tampoco fue un acto de obediencia, fue algo más difícil de nombrar. El refugio de piedra gris me atraía igual que ciertos cantos atraen a las criaturas nocturnas del bosque, sin violencia, sin prisa, pero con una firmeza contra la que no se puede luchar mucho tiempo. Aderian caminó a mi lado, sin tocarme, sin insistir, dejando que fuera yo quien eligiera cada paso. Eso, más que cualquier palabra, empezó a desarmarme. En la corte, todos querían algo de todos, una alianza, una sonrisa, una reverencia, una promesa. Incluso la amabilidad solía tener forma de expectativa, pero Aderian no me conducía como quien guía a alguien inferior, sino como quien protege un silencio importante, y yo no estaba acostumbrada a que nadie resguardara mis silencios. El refugio no era grande, sus muros estaban cubiertos por enredaderas, de hojas oscuras, y en cada grieta brotaban flores diminutas que despedían una luz tenue, parecida a la de las luciérnagas cuando aún no ha caído del todo la noche. La puerta, alta y estrecha, parecía tallada en una sola pieza de madera grisácea. Sobre el marco crecían ramas entrelazadas formando una especie de corona natural, como si el bosque hubiera reclamado ese sitio como suyo. Cuando estuve a un paso de la entrada, me detuve. «Puedo sentirlo», susurré. Aderian ladeó apenas la cabeza. «¿Qué sientes?» No era fácil explicarlo. Cerré los ojos y dejé que mis dedos rozaran la superficie de la puerta. La madera respondió con una vibración leve. No era miedo, no era rechazo, era reconocimiento. Como si me hubiera estado esperando, dije al fin. Él no pareció sorprendido. «Eso hace». Abrí los ojos lentamente. No me gustaba la serenidad con la que recibía cada revelación. Sentía que yo iba deshaciéndome por dentro mientras él ya conocía cada corriente de aquella marea. «¿Desde cuándo?», pregunté. «Desde antes de que nacieras». La respuesta me golpeó con una suavidad cruel. Di un paso atrás. «Eso es imposible. Lo habría sido, si tú fueras quien la corte dice que eres». El modo en que pronunció la palabra corte me hizo levantar la vista. No había desprecio en él, pero sí una distancia nítida, como si hablara de un lugar que había observado, mucho tiempo sin pertenecer nunca del todo. «¿Y quién dicen que soy?», pregunté. «Una jardinera peculiar, una hada menor, una muchacha callada que prefiere las raíces al resplandor». Me dolió oírlo, precisamente porque era cierto, o al menos, era la verdad que me habían enseñado a repetir. Bajé la mirada hacia mis manos manchadas de tierra seca. Durante años me había conformado con ese lugar. Había construido una vida tranquila dentro de lo que otros consideraban pequeño. Sin embargo, allí, ante aquella puerta viva, esa idea empezó a resquebrajarse. «¿Y según tú, quién soy?», murmuré. Aderian tardó en responder, no porque dudara, sino porque escogía las palabras con demasiado cuidado. «Eres alguien a quien este reino olvidó mirar de frente». Sentí un nudo inesperado en la garganta. No me dijo que era extraordinaria, no me llenó de halagos vacíos. Dijo algo mucho más peligroso, que yo había sido ignorada, y en esa diferencia había una herida que no sabía que llevaba abierta. La puerta se abrió sola, no con estruendo, ni con magia deslumbrante, sino con un sonido profundo y antiguo, como si el refugio hubiera exhalado después de siglos. El interior estaba en penumbra, iluminado por lámparas vegetales colgadas de las vigas, hechas con frutos translúcidos que guardaban luz en su pulpa. El aire olía a musgo, a piedra húmeda y a alguna flor que no conocía. Había estanterías talladas en la pared, cuencos de agua quieta,
mesas cubiertas de hojas secas clasificadas con precisión. En el centro, sobre una mesa circular de madera oscura, descansaba una caja larga y estrecha envuelta en raíces finísimas. Me acerqué sin pensar. «No la toques todavía», dijo Adrián. Su tono no fue duro, pero me detuve al instante. «¿Qué es esto?» «La razón por la que te busqué». Lo miré, exasperada. «Sigues hablando, como si cada respuesta debiera venir a medias. Porque no puedo entregártelas todas de golpe, Eirabel. Algunas verdades, si se abren demasiado deprisa, se rompen». No me gustó escuchar eso. «Yo he vivido entre cosas frágiles», respondí. «Sé cómo tocar sin romper». Por primera vez desde que lo conocía, una sombra parecida a una sonrisa cruzó su rostro. Fue breve, apenas una suavidad en la comisura de sus labios, pero transformó su expresión de una forma que me dejó inmóvil. Toda la tristeza de sus ojos no desapareció, pero se volvió más habitable, más humana, aunque él no lo fuera. «Lo sé», dijo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue peor, fue íntimo. Aparté la vista con rapidez y me obligué a observar el refugio. En una pared vi dibujos antiguos hechos sobre corteza prensada. No eran retratos exactos, sino figuras estilizadas, hadas con coronas de flores apagadas, elfos de túnicas oscuras, árboles entrelazados formando círculos protectores. En uno de ellos, una mujer alada extendía las manos sobre un brote luminoso, mientras una hilera de pequeñas hadas la rodeaba como si la custodiaran. Me acerqué más. La reconocí antes de aceptar que la reconocía, no porque hubiera visto su rostro en otro sitio, sino por una memoria mucho más honda, una que no pertenecía a los ojos, la curva delicada de las alas, la forma de inclinar la cabeza hacia una planta nueva, la ternura severa de sus manos. «Mi madre», susurré. La palabra salió sola. Adrián no dijo nada. Me volví hacia él con el pecho desordenado. Mi madre jamás estuvo en la corte. Apenas la recuerdo. Murió cuando yo era pequeña. Me dijeron que había pasado la vida en jardines apartados, que no le interesaban los asuntos del reino. «Eso te dijeron», repitió él con suavidad. Me acerqué tanto que el borde de mi vestido rozó la mesa central. «Entonces dime la verdad». Sus ojos no huyeron de los míos. «Tu madre cuidó este lugar antes que yo, y antes que ella, otra guardiana, y antes, otra. No era una jardinera sin ambición, Eirabel. Era una de las pocas hadas capaces de escuchar el lenguaje profundo del reino vivo, el lenguaje que no habla en las flores que adornan los salones, sino en las raíces que sostienen todo lo demás». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, no de forma literal. Fue algo más desconcertante, la realidad cambiando de sitio dentro de mí. No, no puede ser. Si eso fuera cierto, alguien me lo habría dicho. Adrián bajó la mirada durante un instante, como si lamentara la necesidad de la siguiente frase. No cuando la corte decidió hace mucho tiempo que solo merecía ser recordado lo que brillaba. Quise negarlo. Quise defender el mundo que conocía, aunque ese mismo mundo me hubiera dejado siempre en los márgenes. Pero las plantas no mentían, y desde que había entrado en el refugio, sentía una corriente constante rodeándome, una especie de bienvenida emocionada que nacía de las paredes, del agua quieta, de la caja envuelta en raíces. Las hadas estaban escuchando. No las veía, pero percibía su presencia en el zumbido tenue que vibraba cerca del techo, en el perfume de pétalos invisibles, en esa atención luminosa que solo se siente cuando algo importante está a punto de revelarse. Me llevé una mano al pecho. «¿Por qué tú?», pregunté, mirándolo de nuevo. «¿Por qué un elfo cuida este lugar? ¿Por qué tú conociste a mi madre? ¿Por qué me buscaste ahora?». Esta vez sí vaciló. No había mentira en esa vacilación. Había dolor. «No conocía a tu madre», dijo por fin, «pero le hice una promesa a quien la amó como se ama a un amanecer que no vuelve». Mis labios se entreabrieron, pero no encontré ninguna palabra. Y yo, que siempre había sabido escuchar a las hierbas, comprendí de pronto que los silencios de Adrián tenían raíces mucho más profundas de lo que había imaginado. El refugio entero parecía inclinarse hacia nosotros, como si también esperara esa respuesta, como si supiera, antes que yo, que en el corazón de aquella verdad escondida no solo me aguardaba el pasado de mi madre, sino el comienzo de algo que iba a cambiar para siempre, la forma en que miraría a ese elfo de ojos invernales. No abrí la caja enseguida. Sé que cualquier otra hada de la corte lo habría hecho en el mismo instante, movida por la curiosidad o por el deseo de hallar una joya antigua que confirmara un linaje brillante. Pero yo había aprendido de las semillas que no todo debe abrirse cuando una lo desea. Algunas cosas necesitan un momento exacto, una temperatura precisa del alma. Me quedé mirándola mientras las raíces, finísimas que la envolvían,
terminaban de apartarse por sí solas, como si reconocieran el temblor de mis manos. Aderian no me apuró. Esa delicadeza empezó a parecerme más peligrosa que cualquier insistencia. Si él hubiera intentado convencerme, quizá habría encontrado fuerzas para desconfiar, pero su paciencia me dejaba sola frente a lo que sentía, y lo que sentía se estaba volviendo imposible de negar. ¿Qué pasa si la abro?, pregunté al fin. Él permaneció de pie junto a una de las mesas laterales, con la luz tenue de los frutos translúcidos dibujándole sombras suaves en el rostro. «Nada que el refugio no considere digno de ti», respondió. Lo miré con cierta ironía. «Hablas como si este lugar pensara». «Piensa», dijo, «solo que no como nosotros». Esa respuesta, en otro momento, me habría parecido absurda. Pero yo había pasado la vida oyendo a las hierbas inclinarse hacia una emoción, a los pétalos cerrarse ante una mentira, a las ramas suspirar cuando alguien llegaba con el corazón roto, así que no discutí. Apoyé los dedos sobre la tapa. La madera estaba tibia, no solo tibia, viva. Una corriente delicada me subió por las palmas, recorrió mis brazos y se instaló en mi pecho como una melodía olvidada que, de pronto, una reconoce entera. Sentí un perfume antiguo, uno que no había percibido desde la infancia, jazmín nocturno mezclado, con hojas de melisa y lluvia sobre piedra clara. Mi madre. La certeza me dejó sin aire. Con un movimiento lento, levanté la tapa. Dentro no había coronas, ni pergaminos sellados, ni reliquias ceremoniales. Había 3 cosas: un pequeño cuaderno hecho de corteza clara, atado con una cinta verde desvaída, una peineta de madera oscura tallada con hojas diminutas, y una bolsita de lino fino llena de semillas plateadas que emitían una luz tan tenue que parecía más un recuerdo que un brillo real. Mis dedos temblaron al rozar la peineta. Las hojas talladas en la madera tenían la misma curvatura delicada que yo había visto en los dibujos de la pared. Ella la usaba, dijo Aderian con voz baja. Mi padre la conservó toda su vida. No respondí. Tenía miedo de que, si hablaba, la emoción saliera demasiado entera y me partiera delante de él. Tomé el cuaderno primero. La cinta cedió con una suavidad dolorosa, como si también hubiera estado esperando ese gesto. Las páginas no eran de papel, sino de una lámina vegetal finísima, flexible y perfumada. La letra, inclinada y elegante, no se parecía a la mía, pero algo en la forma de unir ciertas palabras, en la delicadeza de los trazos, me resultó insoportablemente familiar. Leí la primera línea en silencio. Si algún día mi hija llega a abrir esto, quiero que sepa que nunca fue pequeña. Sentí que las rodillas me fallaban. No caí, pero tuve que apoyar una mano en el borde de la mesa. Durante años había vivido resignada a una humildad que parecía natural. No me dolía no ser admirada. Lo que me dolía, de pronto, era descubrir cuánto me habían enseñado a disminuirme antes de que yo pudiera decidir quién quería ser. Seguí leyendo. Tu don no fue hecho para adornar jardines de otros. Fue hecho para escuchar al reino cuando el reino olvida, escucharse a sí mismo. La letra se me nubló por un momento. Parpadeé varias veces hasta recuperar la claridad. En la página siguiente, mi madre hablaba del refugio, del equilibrio entre la luz y la sombra amable del bosque, de las hadas pequeñas que vigilaban las raíces invisibles del Itariel. No eran hadas de salón ni guardianas de ceremonia, eran custodias de lo esencial, de lo que no se exhibe y, sin embargo, sostiene todo lo demás. A mi lado, Aderian seguía en silencio. No me observaba con ansiedad, sino con una quietud respetuosa que hizo todavía más difícil mantener mi corazón en orden. Yo podía sentir su atención como una presencia cálida y contenida, una que no invadía, y aún así, estaba allí por completo. «Hay más», dijo al cabo de un rato. Alcé la vista. «¿Más qué?». «Otra parte del refugio». Ella escribía allí cuando quería estar a solas. Me limpié rápidamente una lágrima rebelde con el dorso de la mano y cerré el cuaderno con cuidado. No quería que me viera demasiado quebrada, no porque temiera su juicio, sino porque presentía que, si él me miraba con demasiada ternura, yo no sabría sostenerme. «Llévame», murmuré. Aderian asintió y se acercó a una pared cubierta por una enredadera de hojas oscuras. La apartó apenas con los dedos y dejó al descubierto una puerta angosta, casi oculta en la piedra. No había visto ninguna rendija antes. El refugio seguía revelándose como ciertas flores que solo se abren a una voz determinada. Entramos. La estancia oculta era pequeña y circular. En el centro había un banco de madera junto a una ventana estrecha, por la que entraba una luz azulada del bosque. Sobre el alféizar descansaban varias macetas viejas, cada una con una planta distinta. Una flor de pétalos casi transparentes, un tallo de hojas en espiral, un pequeño arbusto de bayas doradas. Al acercarme,
Todas se estremecieron a la vez. «Me reconocen», susurré. «O te recuerdan», corrigió él. No sé qué palabra me hirió más. Me acerqué a la ventana y vi que, detrás del refugio, el bosque se abría hacia un jardín escondido que nadie en la corte habría imaginado. No era un jardín ornamental, era un santuario de plantas raras, algunas oscuras como la medianoche, otras brillando con colores suaves imposibles de nombrar. En el centro crecía un árbol de copa plateada cuyas ramas parecían sostener pequeñas luces flotantes. «Es hermoso», dije, y mi voz salió apenas como aliento. «Tu madre lo plantó con mi padre», respondió Aderian. La intimidad de aquella imagen me atravesó con una dulzura insoportable. Los imaginé aquí, no como figuras legendarias, sino como dos seres inclinados sobre la misma tierra, compartiendo una esperanza silenciosa. Y entonces comprendí que la tristeza de Aderian no venía solo de la pérdida, venía también de haber heredado una memoria que no podía compartir con nadie. Me volví hacia él lentamente. «¿Has llevado esto solo todo este tiempo?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque prometerlo fue fácil», dijo. «Lo difícil fue esperar a que aparecieras sin saber si algún día el reino te permitiría llegar hasta aquí». No sé qué ocurrió en mi rostro al oír eso, pero él dio un paso hacia mí y luego se detuvo, como si hubiera sentido la tentación de acortar la distancia y la hubiera vencido por respeto. Ese gesto, pequeño y casi invisible, me desordenó por dentro. Durante toda mi vida había hablado con lo vivo, sin esperar respuesta humana verdadera, y ahora, frente a mí, había un elfo que no buscaba dominar mis silencios, sino comprenderlos. Volví a mirar el jardín secreto detrás de la ventana. Las pequeñas luces flotantes comenzaron a girar alrededor del árbol plateado, lentas y atentas. «Las hadas están escuchando otra vez», dije. «Siempre escuchan cuando algo florece», respondió él. No sé si fue por la emoción, por el recuerdo de mi madre o por la forma en que pronunció esa frase, pero sentí que mi corazón, tan cuidadoso siempre, acababa de inclinarse un poco más hacia él. No debería haberme sentido en paz en aquel lugar, y, sin embargo, así fue, tal vez porque el jardín oculto detrás del refugio no se parecía a nada que hubiera visto en los salones de Litariel. Allí no había belleza ordenada para ser admirada desde lejos. No había flores dispuestas según la moda de la estación, ni fuentes adornadas para reflejar coronas y sedas brillantes. Había otra clase de armonía, una más honda, más antigua. Todo parecía crecer según una música secreta que no buscaba impresionar a nadie. Me acerqué a la puerta que conducía al pequeño sendero de Minot-Centesina, piedra del jardín secreto, y las luces flotantes que giraban alrededor del árbol plateado descendieron un poco, como si quisieran verme mejor. No eran luciérnagas ni espíritus del aire, eran hadas diminutas, de alas transparentes, tan delicadas que a la distancia casi parecían pétalos encendidos. Se acercaron sin miedo. Eso nunca me ocurría con las hadas cortesanas. Ellas me miraban con curiosidad amable o con una condescendencia elegante, como si yo perteneciera a un rincón menor del reino. Pero aquellas pequeñas criaturas no tenían juicio en los ojos, solo reconocimiento. Una de ellas se posó en el borde de mi manga. No pesaba más que un suspiro. Aderian se quedó a cierta distancia, observando la escena con una expresión que no supe descifrar al principio. No era sorpresa, tampoco nostalgia exactamente. Era algo más tierno y más triste a la vez, como si estuviera viendo cumplirse una esperanza que había protegido demasiado tiempo. Mi madre las conocía, ¿verdad?, murmuré. «Sí», respondió él. «La seguían a todas partes cuando venía aquí». Bajé la mirada hacia la pequeña hada que seguía apoyada en mi manga. Tenía el cabello del color de la miel oscura y un vestido hecho de pétalos finísimos. Alzó el rostro hacia mí y emitió un sonido tan tenue que parecía el roce de dos hojas nuevas. No entendí palabras, pero comprendí el sentimiento. «Bienvenida». Mi pecho se apretó con una dulzura dolorosa. «Qué injusto», pensé, «que un grupo de hadas diminutas, ocultas durante años en un jardín olvidado, me hicieran sentir más vista en unos segundos que toda la corte en una vida entera». Salí por fin al jardín. Las plantas se inclinaron a mi paso, no con la reverencia teatral de un salón, sino con ese gesto íntimo de lo vivo cuando reconoce un pulso familiar. Había flores de sombra suave, arbustos de hojas azules, brotes plateados que se abrían solo cuando una emoción sincera atravesaba el aire, y en el centro, el gran árbol de copa luminosa parecía esperarme en silencio. Me detuve frente a él. Sus raíces no estaban enterradas por completo. Algunas asomaban sobre la tierra como brazos tranquilos, entrelazadas con pequeñas flores blancas. El tronco tenía una abertura natural en el centro, como una curva amable, y sentí con una certeza inmediata que ese árbol no era solo hermoso,
Era memoria. Lo plantaron juntos, repetí, volviendo a recordar lo que Aderian había dicho. Sí, y sigue vivo como si aún los esperara, porque algunas promesas no mueren cuando quienes las hicieron se marchan. Su voz llegó hasta mí con una suavidad tan profunda que me obligó a cerrar los ojos un instante. No quise volverme enseguida. Si lo hacía, temía que él viera demasiado de lo que empezaba a pasarme por dentro. Toda mi vida había sido cuidadosa con lo que decía, con lo que deseaba, con el espacio que ocupaba. Había aprendido a no pedir demasiado para no ser una decepción, a no alzar la voz para no parecer ridícula, a no mirar de frente aquello que anhelaba, porque el anhelo, cuando nace en quienes se sienten pequeños, suele parecer una forma de arrogancia, pero junto a Aderian me estaba ocurriendo algo peligroso. No me sentía pequeña. Me volví hacia él despacio. ¿Y si no quiero regresar?, pregunté. La pregunta salió antes de que pudiera medirla. Él la recibió sin sobresalto, como si hubiera comprendido, desde mucho antes que yo, que ese momento iba a llegar. Entonces no regreses hoy, dijo. Eso era lo peor de todo. Su manera de hablarme no encerraba exigencia alguna. No intentaba convencerme de quedarme. No utilizaba el pasado de mi madre, ni el peso de su promesa, ni la soledad del refugio para inclinarme a su voluntad. Me dejaba libre, y esa libertad tenía la forma de una ternura peligrosa. No sé qué lugar tengo en el reino después de saber todo esto, confesé. Aderian avanzó unos pasos, hasta quedar cerca del árbol, frente a mí. La luz plateada de la copa caía sobre su cabello claro, y volvía aún más serenos sus rasgos. Tal vez el problema no es que no tengas un lugar, dijo. Tal vez el problema es que te enseñaron a buscarlo en el sitio equivocado. Sentí un nudo en la garganta. No contesté, no porque no quisiera, sino porque la verdad de esa frase encontró demasiadas heridas abiertas dentro de mí. Una brisa suave atravesó el jardín, y las hadas pequeñas alzaron vuelo a la vez, girando sobre nuestras cabezas como una corona viva. Una de las ramas bajas del árbol se inclinó hacia mí. Instintivamente apoyé la mano en su corteza. Entonces vi, no con los ojos, sino con esa clase de memoria que despierta en el cuerpo antes de volverse pensamiento. Vi a mi madre sentada bajo esas mismas ramas, con el cabello suelto y una sonrisa serena. Vi unas manos masculinas, elegantes y firmes, ayudándola a acomodar un brote joven junto a la raíz. Vi a ambos reír en voz baja por algo que el viento se llevó. No era una visión oscura ni una profecía, era un eco, un recuerdo guardado por el árbol. Retiré la mano con una inhalación temblorosa. Aderian dio un paso hacia mí. ¿Qué viste? A mi madre, susurré, y a tu padre. El silencio que siguió nos envolvió por completo. No era un silencio vacío, era uno lleno de reconocimiento. Yo había tocado una memoria que también le pertenecía a él. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Aderian bajó la mirada durante un instante, como si la emoción le resultara difícil de sostener. Cuando volvió a alzarla, sus ojos ya no parecían solo tristes, parecían vulnerables. Yo nunca los vi juntos, dijo. Solo conocí sus palabras, las historias que mi padre me contó cuando yo era niño, la manera en que su voz cambiaba al nombrarla. Siempre supe que lo más hermoso que había amado en su vida no había sido una corona, ni un reino, ni una victoria. Había sido ella. No sé por qué esas palabras me conmovieron tanto. Quizá porque no hablaban de posesión, sino de admiración, de un amor que no disminuía a la mujer amada, sino que la contemplaba en toda su verdad. En un mundo donde tantas uniones se construían para sostener apariencias, aquella historia antigua tenía una limpieza que me hizo desear algo que hasta entonces nunca me había permitido imaginar para mí. Aderian levantó la mano, despacio, no me tocó enseguida. Sus dedos se detuvieron a una distancia mínima de los míos, como pidiéndome permiso en silencio. Sentí el calor de su piel antes del contacto, y fue esa espera respetuosa la que terminó de desarmarme. Fui yo quien cerró la distancia, solo un poco, lo suficiente para que nuestras manos se rozaran. Nada en el jardín se agitó con estruendo. No hubo destellos desmedidos ni señales teatrales. Solo una vibración profunda recorrió el árbol plateado, y las pequeñas hadas comenzaron a girar más deprisa, como si la propia memoria del lugar hubiera reconocido algo nuevo naciendo allí. Levanté los ojos hacia él. Su expresión cambió apenas, pero ese apenas lo cambió todo. En su mirada apareció una calidez silenciosa que me hizo sentir vista de una forma más honda que cualquier elogio. No sé qué es esto, confesé. Yo sí, dijo en voz baja, pero no quiero nombrarlo antes de que tú estés lista. Mi respiración se volvió insegura, hermosa e insegura. Estábamos demasiado cerca.
Ahora, lo bastante como para oír el ritmo sereno de su aliento, lo bastante como para notar que mi corazón ya no latía solo por el peso del pasado, sino por algo mucho más vivo y mucho más presente. Habría querido quedarme así mucho tiempo, pero el reino no nos concedió tanto. Desde algún lugar lejano, más allá del jardín secreto y del refugio de piedra, resonó una campana clara, una sola vez, luego otra. No era el sonido del atardecer ni el llamado de los jardineros. Era la campana de convocación de la corte. Aderian soltó mi mano al instante, no por rechazo, sino por alerta. ¿Qué significa?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Su rostro se tensó. Significa que ya saben que has desaparecido del santuario bajo. La tercera campanada sonó más fuerte, y por primera vez desde que había entrado en aquel refugio, comprendí que nuestro secreto no iba a permanecer resguardado mucho más tiempo. La tercera campanada atravesó el aire como una grieta en un sueño. El jardín secreto pareció estremecerse con ella, no de miedo, sino de una tristeza resignada, como si las raíces, las hojas y las pequeñas hadas hubieran sabido desde el principio que aquel instante de paz no podía durar mucho. Yo seguía sintiendo el calor leve del roce de la mano de Aderian en mis dedos, pero ahora ese recuerdo convivía con otro latido más áspero. La corte me estaba llamando, no por afecto, no por preocupación verdadera. Me llamaban porque mi ausencia había roto el orden cómodo con el que siempre me habían mantenido en los márgenes. Una jardinera silenciosa podía desaparecer entre las sombras del santuario bajo sin que a nadie le importara demasiado. Pero una jardinera que no debía saber lo que acababa de descubrir ya era otra cosa. «Debo ir», dije. Aderian me sostuvo la mirada. «Sí», respondió, «pero no sola». Negué con la cabeza casi al instante. «Si apareces conmigo, solo confirmarán que hay algo que quieren temer. Ya lo temen, Eirabel». Su voz era calmada, pero había una tensión nueva en ella. No era miedo por sí mismo, era miedo por mí. Las hadas pequeñas seguían girando alrededor del árbol plateado, más inquietas ahora. Una de ellas rozó mi hombro y descendió hasta el cuaderno que aún llevaba apretado contra el pecho. Sentí una punzada de lucidez. Ya no podía regresar a la corte como la misma criatura dócil y discreta que había salido del santuario bajo aquella mañana, porque esa criatura nunca había sido real del todo. Era la forma en que me habían enseñado a sobrevivir. Apreté los labios. «Si vuelvo contigo, te convertirán en el centro de todo. Hablarán de tu padre, de mi madre, del refugio. Buscarán una manera de torcer la historia antes de que yo pueda comprenderla entera». Aderian dio un paso hacia mí. «Entonces déjame acompañarte hasta el límite del bosque. Si intentan apartarte de tu voluntad, entraré». No respondí enseguida. Una parte de mí deseaba aceptar sin discutir. Deseaba apoyarse en él, en su serenidad, en la firmeza tranquila con que había protegido un secreto durante tanto tiempo. Pero otra parte, una que apenas empezaba a despertar, comprendía que el camino que tenía delante no podía recorrerse, escondiéndome detrás de alguien, ni siquiera detrás de alguien que empezaba a importarme más de lo prudente. Respiré hondo. «Quiero entrar por mi propio pie», dije. Sus ojos se suavizaron con una emoción difícil de nombrar. «Eso diría ella», murmuró. Supe que hablaba de mi madre, y por primera vez aquella comparación no me pesó. No me sentí una sombra de nadie. Me sentí parte de una línea silenciosa que no se había roto del todo. Caminamos juntos, hasta el borde de la arboleda oculta. El sendero parecía distinto ahora, como si el bosque también supiera que yo ya no avanzaba ignorante de mí misma. Las flores negras cerraban despacio sus pétalos a nuestro paso. Las hojas de borde plateado vibraban con una música tenue. Todo parecía despedirse sin tristeza y sin alivio, solo con confianza. Antes de que el refugio quedara atrás, me volví una vez más. No sabía cuándo volvería a ver aquel jardín. No sabía si la corte intentaría cerrarme el acceso, negarlo, convertirlo en una leyenda menor. Pero algo profundo dentro de mí ya no dependía de un permiso exterior. El refugio existía. Mi madre había existido allí en toda su verdad. Y yo también existía de una manera que nadie iba a reducir otra vez sin encontrar resistencia. Cuando llegamos al límite del bosque alto, Aderian se detuvo. Desde allí ya podía verse el resplandor de las torres orientales del Itariel elevándose sobre la niebla. Las campanas habían cesado, pero el eco seguía suspendido en el aire. «Se volverán amables primero», dijo él. «Cuando la amabilidad no funcione, intentarán hablar por tu bien, y cuando eso tampoco funcione, buscarán hacerte dudar de lo que sentiste». Lo miré fijamente. «¿Cómo sabes tanto de ellos?» «Porque llevan siglos temiendo lo mismo», respondió. «No a la oscuridad, no al caos. Temen aquello
que no pueden adornar ni controlar. Sentí que su mirada se detenía un instante en mis alas, en mis manos manchadas aún con restos de tierra, en el cuaderno que abrazaba contra mí. Y tú eres precisamente eso, Eirabel, una verdad que crece sin pedir permiso. No debería haberme conmovido tanto oírlo, pero me conmovió porque nadie me había descrito nunca sin empequeñecerme. El viento movió una hebra de su cabello claro. Quise decir muchas cosas. Quise agradecerle. Quise preguntarle si también él sentía esa corriente silenciosa que nos unía desde el primer encuentro. Quise pedirle que no me dejara regresar sola del todo a un lugar que de pronto se me antojaba más ajeno que nunca. Pero de todas las palabras posibles, solo salió una. Volveré. Él asintió. Aquí estaré. La simplicidad de esa promesa me atravesó por completo. No era una promesa de posesión. No era un juramento solemne hecho para impresionar. Era algo más íntimo y por eso mismo más poderoso. Aquí estaré, como si me ofreciera un lugar firme en medio de una tormenta que aún no había empezado del todo. Di media vuelta antes de que el valor se me deshiciera. El camino hacia la corte me pareció más largo que nunca. A medida que avanzaba, los jardines conocidos recuperaban sus formas elegantes, sus setos cuidadosos, sus flores dispuestas para agradar la vista de quienes nunca se inclinaban a olerlas. Todo seguía igual, y sin embargo, yo ya no podía verlo igual. 2 guardianas aladas me aguardaban en la entrada del corredor de cristal que conducía al salón oriental. Me hicieron una reverencia contenida, la cortesía perfecta con la que se encubre una vigilancia absoluta. Eirabel, dijo una de ellas, la regente desea verte. La regente, no el consejo de jardineros, no la encargada del santuario bajo, la regente misma. Guardé el cuaderno más cerca de mi pecho, y comprendí que Aderian había tenido razón. Ya no me estaban llamando como a una ausencia menor, me estaban llamando como a una amenaza inesperada. Seguía a las guardianas por el corredor de cristal. A cada paso, las luces del palacio se encendían sobre mi cabeza como estrellas obedientes. Al fondo, las grandes puertas del salón oriental permanecían abiertas. Más allá me aguardaban los rostros serenos de la corte, las preguntas envueltas en seda, las sonrisas calculadas, las verdades a medias. Me detuve justo antes de cruzar. Por un instante sentí miedo, un miedo antiguo, conocido, el mismo que durante años me había enseñado a callar. Entonces, desde algún lugar invisible entre las columnas cubiertas de flores, escuché el zumbido tenue de unas alas diminutas. Las hadas estaban escuchando, y esta vez no agaché la cabeza. Entré en el salón oriental, con el cuaderno apretado contra el pecho, y la sensación de que mi vida anterior se estaba cerrando detrás de mí como una puerta de cristal. La corte ya estaba reunida, no en pleno, pero sí lo bastante para que el mensaje fuera claro. Damas aladas con vestidos de luz pálida, elfos consejeros con túnicas impecables, guardianes inmóviles junto a las columnas cubiertas de flores blancas, y en lo alto de la escalinata central, sentada en el 107 trono de ramas doradas, la regente me observaba con una serenidad tan perfecta que resultaba más inquietante que un grito. Durante años me había parecido hermosa. Aquella noche me pareció precisa. Eirabel, dijo con una voz suave que llenó el salón sin esfuerzo, nos preocupó tu ausencia. La antigua yo habría inclinado la cabeza y habría pedido disculpas incluso antes de comprender de qué se me acusaba, pero el jardín secreto seguía latiendo dentro de mí. La voz de mi madre seguía viva en el cuaderno que sostenía entre mis manos, y la promesa silenciosa de Aderian, aquí estaré, se había quedado conmigo como una raíz firme. No estaba allí para disculparme por existir. Encontré un lugar que me fue ocultado, respondí. Un murmullo casi imperceptible recorrió el salón. La regente no se inmutó. Hay muchos lugares en el reino que no están abiertos a cualquiera, dijo. Eso no significa que te hayan sido negados, solo que existen órdenes antiguas que protegen ciertos espacios. Sus palabras eran elegantes, también eran mentira. Lo supe no por intuición, sino porque las enredaderas decorativas que trepaban por las columnas se estremecieron. Apenas un temblor, casi invisible, pero yo había pasado la vida aprendiendo el lenguaje de lo vivo, y lo vivo no mentía bien. No fue protegido de mí, dije, fue escondido. Los consejeros intercambiaron miradas. Vi en sus rostros la incomodidad de quienes están acostumbrados a hablar sobre una, sin tener que escucharla responder. Vi sorpresa, recelo y algo aún más revelador, temor. La regente descendió un peldaño de la escalinata. ¿Quién te ha llenado la cabeza de historias antiguas? Eirabel,
No contesté enseguida. Mis dedos rozaron la tapa del cuaderno. Podría haber dicho el nombre de Aderian. Podría haber entregado su presencia a las sospechas de aquella sala. Pero comprendí, con una claridad que me dio fuerza, que no necesitaba hacerlo. La verdad ya estaba de mi lado. Nadie me llenó la cabeza, respondí. Solo me devolvieron lo que era mío. Abrí el cuaderno. No leí todo. No hacía falta. Bastó la primera página. Bastó la letra de mi madre, clara y viva, nacida mucho antes de que yo aprendiera a desconfiar de mí misma. Si algún día mi hija llega a abrir esto, quiero que sepa que nunca fue pequeña. El silencio cayó sobre el salón de una manera distinta a la anterior, más pesada, más humana. No todos conocían esa letra, pero algunos sí. Lo vi en un consejero de cabello plateado que bajó los ojos demasiado deprisa. Lo vi en la dama de la segunda fila, que llevó una mano a su garganta como si recordara algo que había preferido olvidar. Lo vi, sobre todo, en la regente, cuya expresión no se quebró, pero perdió por un instante su perfección. Mi madre existió en este reino de otra manera a la que me contaron. Continué. No fue una jardinera menor apartada por elección. No fue una criatura sin ambición que eligió el silencio, porque no tenía otro lugar. Fue guardiana de uno de los corazones vivos de Ithariel, y yo fui apartada de ese legado antes de poder comprenderlo. Eirabel, dijo la regente con una calma afilada, hay memorias que, con el tiempo, se vuelven más bellas de lo que fueron. El dolor tiende a bordar historias donde antes solo hubo desorden. Las flores blancas que adornaban el primer escalón se cerraron al instante. No todas, solo las más cercanas a ella. Yo las vi, y por primera vez, también otros las vieron. No fue un milagro escandaloso, fue algo más irrebatible, un detalle pequeño, una verdad vegetal en medio del mármol impecable. Algunas voces se apagaron de golpe. Un guardián giró levemente la cabeza hacia las flores. La dama de la segunda fila dio un paso atrás. Entonces comprendí lo que debía hacer. Caminé hasta la gran jardinera de cristal que decoraba el centro del salón. En ella crecían lirios de ceremonia, siempre erguidos, siempre hermosos, siempre escogidos por su capacidad de resistir largas recepciones sin inclinarse. Apoyé la mano en el borde de cristal. No vengo a pedir permiso, dije. Vengo a hablar con la verdad del reino, la que ustedes adornaron hasta volverla irreconocible. Cerré los ojos. No invoqué nada prohibido. No pronuncié palabras ocultas. Solo hice lo que había hecho toda mi vida, escuchar y pedir, con el corazón abierto, que lo vivo hablara en su manera sencilla. Los lirios temblaron. Después se inclinaron todos a la vez hacia mí. El aire del salón cambió. Las guirnaldas verdes de las columnas soltaron un perfume súbito. Las flores de cristal del techo, alimentadas por savia encantada de los jardines reales, encendieron una luz más tenue, más verdadera, menos teatral. Las hadas estaban escuchando. Y no solo las diminutas hadas del jardín secreto. Las sentí por todo el palacio, en cornisas, en lámparas, entre pétalos, como un murmullo creciente que reconocía algo largamente esperado. Abrí los ojos. Yo no soy un error menor de este reino, dije con la voz firme. No soy una rareza útil para cuidar flores mientras otros deciden qué merece ser recordado. Soy hija de una guardiana. Escucho aquello que sostiene a Ithariel cuando ustedes dejan de hacerlo. Y no voy a volver a llamar pequeñez a lo que me fue dado para proteger. Nunca había hablado así. Ni siquiera sabía que esa voz vivía en mí hasta que salió. La regente me observó en silencio. Por primera vez, no parecía tener preparada la siguiente frase. No era derrota lo que vi en 1960. Ella era el instante preciso en que alguien comprende que ha perdido el control del relato. Y entonces ocurrió algo que terminó de cambiarlo todo. Las grandes puertas del salón se abrieron, no con violencia, con una solemnidad tranquila. Aderian entró. No llevaba corona ni emblema, como el día en que apareció en el santuario bajo, pero ya no parecía una figura nacida de la niebla. Parecía exactamente lo que era, un hombre que había cargado con una promesa durante demasiado tiempo y había decidido dejar de esconderse cuando más importaba. Varias voces se alzaron a la vez. Una consejera quiso protestar. Un guardián avanzó medio paso. La regente levantó una mano y el salón volvió a quedar en silencio. Aderian no miró a nadie más que a mí, y en esa mirada hubo algo tan sereno y tan inmenso que comprendí por qué mi corazón lo había reconocido antes de que mi mente supiera su historia. No he venido a disputar un trono ni una ley, dijo. He venido a decir en voz alta lo que demasiados callaron. El refugio sigue vivo, la memoria de quienes lo cuidaron sigue viva, y Eirabel no necesita la aprobación de esta corte para ser quien es, pero esta corte sí tendrá que decidir si quiere seguir gobernando de espaldas a una verdad que el propio reino ya ha reconocido. Nadie respondió enseguida. No hacía falta, porque el salón entero estaba lleno del aroma de las flores sinceras,
porque los lirios seguían inclinados hacia mí, porque en las alturas, apenas visibles entre las lámparas, pequeñas hadas luminosas habían empezado a girar sobre nuestras cabezas, como una constelación viva. La regente bajó el último peldaño. Se detuvo frente a mí. Durante un instante pensé que aún intentaría negarlo todo, que convertiría la escena en otra ceremonia elegante para proteger las viejas apariencias. Pero cuando habló, su voz ya no sonó perfecta. Sonó cansada. Tal vez creímos que guardar ciertas verdades preservaría el orden, dijo. Tal vez olvidamos que un reino también se debilita cuando obliga a sus raíces a vivir en vergüenza. No era una disculpa total. No borraba años de silencio. Pero era una grieta. Y yo ya no necesitaba que la grieta se convirtiera en rendición. Necesitaba algo más importante. Necesitaba elegirme. Guardé el cuaderno contra mi pecho y levanté la cabeza. No voy a quedarme aquí para convertirme en símbolo de una corrección tardía, dije. No quiero un lugar en esta corte a cambio de fingir que todo puede seguir igual. Mi sitio está donde lo vivo aún sabe escuchar, en el refugio, en el jardín que ustedes dejaron caer en el olvido. Allí es donde voy a estar. El murmullo que siguió fue distinto. Ya no nacía del escándalo, sino del asombro. La regente me sostuvo la mirada unos segundos. Después inclinó levemente la cabeza. Entonces que el camino te sea abierto, dijo. Eso fue todo. No hubo celebración. No hubo coronas repentinas ni promesas de reparación perfecta. Y me alegró, porque algunas historias no terminan cuando el poder cede, terminan cuando una deja de pedirle al poder que decida su valor. Me volví. Aderian seguía cerca de las puertas, esperándome sin apropiarse del momento, como siempre, como desde el principio. Me acerqué a él, atravesando el mismo salón donde tantas veces me había sentido invisible. Esta vez nadie apartó la mirada por incomodidad, nadie sonrió con condescendencia. Algunos bajaron la cabeza, otros simplemente observaron en silencio, como si acabaran de descubrirme por primera vez. Quizá así era. Cuando llegué frente a Aderian, no dije nada enseguida, tampoco él. No necesitábamos palabras para entender la hondura de lo que acababa de ocurrir. Había verdad en el aire, cansancio en los huesos, y un futuro entero esperando ser construido fuera de aquellas paredes. Fui yo quien sonrió primero. Me prometiste que estarías, dije en voz baja. Y aquí estoy, respondió. Esta vez no dejamos la distancia intacta. Tomó mi mano con una ternura tan cuidadosa que sentí que el mundo entero se volvía claro alrededor de ese gesto. No era vértigo, no era fuego desordenado, era algo más raro y más hermoso. La paz de sentirse elegida sin dejar de pertenecerme a mí misma. Salimos juntos del salón oriental. Cuando atravesamos el corredor de cristal, las luces del techo se apagaron una a una detrás de nosotros, no como una pérdida, sino como si el palacio comprendiera que aquella historia ya no le pertenecía. Afuera, la noche de Lithariel se abría suave y profunda. El bosque respiraba. Las estrellas parecían suspendidas más cerca que nunca. Y al llegar al borde del jardín, las pequeñas hadas nos rodearon. Escuché su zumbido alegre. Vi cómo se posaban en las flores, en las ramas, en el borde de mis alas. Una de ellas, la misma de vestido color miel, rozó mis dedos antes de alzar vuelo. No entendí palabras. No hizo falta. El reino vivo estaba escuchando, y por primera vez en mi vida, no me sentí una voz perdida hablándole a las hierbas. Me sentí respondida. Aderian caminó conmigo hacia el sendero oculto que conducía al refugio. El aire olía a hoja nueva, a tierra húmeda, a comienzo. En el horizonte, donde la niebla azul se enredaba con las copas oscuras, el árbol plateado nos esperaba encendido como un recuerdo que, al fin, había encontrado su porvenir. No sabía todo lo que vendría. Habría días difíciles. Habría reparaciones lentas. Habría dolores antiguos que todavía necesitarían nombre y tiempo. Pero ya, no temía eso, porque mi pasado había dejado de ser una habitación cerrada. Porque el amor, cuando llegó, no me pidió que fuera menos para merecerlo. Y porque al fin comprendí lo que mi madre quiso dejarme escrito entre hojas y semillas. Nunca fui pequeña. Solo estaba floreciendo donde nadie había querido mirar.